Dios les bendiga, hermanos y amigos. Soy el pastor Gustavo Morales y quiero compartir con ustedes la lectura de un nuevo libro que comenzaré a leer, que se titula Los Generales de Dios, los Misioneros, y comprende las biografías de algunos predicadores que Dios usó en otros siglos, como David Brainerd, como William Carey, David Livingstone, Hudson Taylor, entre otros. Y creo que la lectura de este libro puede ser de mucho ánimo y de bendición a nuestras vidas. Y después de cada lectura no estaré haciendo comentarios adicionales, únicamente la lectura del libro tal y como viene. Pues en este primer audio quiero comenzar con el prólogo y la introducción, que me parecen muy interesantes, como un panorama general de lo que se nos va a estar compartiendo en este libro. Dice así el prólogo: las generaciones que nos precedieron. En 1986 llevamos nuestra campaña de evangelización en Blantyre, en Malawi, en el este de África. Blantyre le debe su nombre a la ciudad de Escocia en la que nació el gran misionero David Livingstone. Livingstone había plantado una misión cristiana en el área y había fundado una ciudad que hoy cuenta con más de 600,000 habitantes, lo que la convierte en la ciudad más importante de Malawi. Antes de morir, Livingstone pensaba que tan solo había logrado convertir a una persona. Cito lo que anotó en su diario a continuación: somos como voces que claman en el desierto. Preparamos el camino para un futuro glorioso. Los misioneros que vengan tendrán la recompensa de las conversiones en cada uno de sus sermones. Nosotros somos sus ayudantes, pioneros. Que no olviden a los centinelas de la noche, a nosotros que trabajamos cuando todo no era más que oscuridad, sin evidencia de éxito, bajo la forma de conversiones que nos alegran el camino. Sin duda, tendrán más luz de la que hemos tenido nosotros, pero nuestro servicio al Maestro es sincero y proclamamos el Evangelio como también lo harán ellos. Livingstone murió en 1873. Nosotros llegamos allí más de 100 años después. ¿Qué pasaría con la palabra profética de Livingstone? ¿Acaso no era más que una expresión de deseo? Me llena de gozo contar lo que vimos. Esa semilla, sembrada hace tanto tiempo, hoy está en la flor y preparada para la cosecha. Por ejemplo, vimos una multitud de 150,000 personas reunidas en tan solo una reunión. La gente de Malawi oía el mismo evangelio. Estuvimos allí durante 17 días y decenas de miles respondieron al evangelio, al mensaje de Livingstone, porque predicamos para él y para Jesús. El eco se sintió en todo el país y la nación entera se sacudió. El Espíritu Santo me habló en el corazón y me dijo: estás avanzando sobre las lágrimas de las generaciones que te precedieron. Un solo equipo. De repente pude verlo todo. En Dios estamos vinculados a un único y potente movimiento evangélico que comprende a sus obreros del ayer y de hoy. Todos somos uno, juntos formando parte de su equipo y ellos del nuestro. Cosechamos con alegría allí donde aquellos sembraron con lágrimas. No es que cosechemos porque seamos superiores a estos preciosos y valiosos hombres y mujeres que nos precedieron. Tan solo sucede porque ha llegado el tiempo de cosechar. Jesús dijo lo siguiente, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 36 y versículo 38, dice así: y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, porque el que siembra goza juntamente con el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Ha llegado el tiempo de cosechar, créelo. Las multitudes del mundo se han multiplicado, la oportunidad es enorme y entusiasma a nosotros poder ver esto. Nosotros, tú, todos,
somos los privilegiados que hemos sido escogidos para la cosecha. El saber que se hizo tanto mucho antes de que nosotros entráramos en escena tiene que hacernos más humildes en el momento del éxito. No podemos fallarles a los sembradores. Se nos ha confiado una tarea grandiosa. Les debemos la respuesta, cosechando poco a poco, o mejor, usando una cosechadora. Los Elías, los Pablos, los Justinos Mártires y los Livingston, todos ellos confiaban en que llegaríamos en el futuro y esperaban que aprovecharíamos todos sus esfuerzos. No podemos sentir orgullo, sino agradecimiento por el privilegio. Esta experiencia de Malawi cambió toda mi percepción del enorme entretejido de los que servimos a Dios, la forma en que estamos todos vinculados, los ministerios más humildes, los mansos misioneros, los evangelistas, los maestros y los pastores, y hasta aquellos que quizá fueron vistos como fracasos. Todos son parte de la imagen completa y se regocijarán con nosotros en la cosecha. Esto es lo que resume este gran libro de Robert Liardon. Unámonos a sus filas, porque la cosecha continúa. Jesús viene pronto. El mover del Espíritu Eterno. El Espíritu Santo está comprometido con el cumplimiento de la promesa de Jesús: edificaré mi iglesia. Mateo 16:18. De eso se ocupa. También nosotros hemos de ocuparnos, y eso explica la vibrante gran escena de su obra. Nadie puede destruir lo que Dios edifica. Nadie puede cerrar una puerta que Él ya ha abierto. La cruz de Cristo es la roca inconmovible en la historia de los rugientes mares de la humanidad. Ha habido ateos y gobernantes que anunciaron que Dios estaba muerto o a punto de morir. Dios no ha muerto, pero ellos sí. Y mientras se afanan en su labor de escribir que en paz descanse sobre la lápida de Cristo, una mano se postró sobre sus hombros y una voz les dijo: estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Apocalipsis 1:18. Llegamos más tarde. Nos han entregado la antorcha que recibimos de la mano de los héroes, estudiosos, mártires y millones de creyentes desconocidos. Desde la nube de gloria nos miran para darnos ánimo. Tal vez la nuestra sea la última vuelta a la pista. Entonces, en el nombre de Jesús, corramos bien. Reinhard Bonnke, fundador de Cristo para todas las naciones. Esta ha sido la parte del prólogo. A continuación voy a leer la introducción. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12:11. Este versículo de la palabra de Dios es una clara descripción de los hombres y las mujeres sobre los que trata el libro, los generales de Dios, los misioneros. Todos fueron vencedores sin excepción alguna, y no por sus propias fuerzas, sino por el poder del Cordero de Dios, a quien amaron y sirvieron a donde quiera que fuesen llamados a hacerlo. Tuvieron un coraje extraordinario para enfrentarse a tierras desconocidas, a la persecución, a la pérdida de familiares, incluso a la misma muerte, porque tenían en mayor estima el amor por Jesucristo que por sus propias vidas. En medio de los triunfos y de las tragedias, sus vidas fueron la concreción de frases que hoy en día damos por sentadas, como por ejemplo, cumplir la gran comisión. Otra de ellas es: el futuro es tan brillante como las promesas de Dios. Y una más: ¿y Cristo es Señor de todo o no lo será de nada? Los generales que aparecen en este libro se contaron entre los cristianos pioneros que ayudaron a que nacieran y crecieran
las misiones cristianas modernas tal como las entendemos hoy en día. No hablaban meramente de la necesidad de predicar el Evangelio en tierras paganas, sino que, como ejemplo, también fueron y vivieron según sus convicciones en el campo misionero. No es casualidad que todos ellos tuviesen en común muchas características de personalidad, dones ungidos por el Espíritu Santo. Aunque ministraron en 3 siglos diferentes y en distintos países del mundo, estos misioneros tenían muchísimas cosas en común, como por ejemplo, su ferviente e inconmovible amor por el Señor Jesucristo, como su férrea voluntad, como ser personas imparables, que escuchaban al Espíritu Santo cuando los guiaba y los seguían sin mirar atrás. Eran hombres y mujeres de valiente oración, que pedían la provisión de Dios y su protección, y luego tenían la fe que Él les hacía ver la respuesta a sus oraciones. En nombre de Cristo estaban dispuestos a soportar aflicción. En sus espíritus se percibía que se trataba de una tarea obligada, que tenían que cumplirla más allá del costo, y no se rendían jamás. Eran también espíritus independientes, y muchos de ellos abandonaron las sociedades misioneras que los habían enviado al campo misionero. En primer lugar, porque preferían seguir la guía del Espíritu Santo estando allí en el campo de misión, en lugar de obedecer a alguna organización que estaba a miles de kilómetros del lugar en cuestión. La providencial decisión de Dios hizo que algunos se contaran entre las mentes más brillantes de su época, y en la fe utilizaban esos dones intelectuales para hacer avanzar el reino de Dios de las maneras más asombrosas, creando alfabetos nuevos, traduciendo la Biblia a las lenguas más difíciles, edificando escuelas, creando sociedades misioneras y ministerios internacionales, dejando legados que siguen rindiendo frutos en nuestros días. Quise presentar a los misioneros en este 5º volumen de Los Generales de Dios para inspirar a una nueva generación de obreros de la misión en nuestra época. Sigue habiendo lugares en este planeta en los que casi no hay testimonio cristiano, no ha llegado en lo absoluto. Lugares que necesitan el Evangelio de Jesucristo. Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15 dice: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Quizá Dios te esté llamando para que lleves el mensaje de la buena nueva a los confines de la tierra. Mi oración es que este libro te ayude a tomar la decisión de entregar tu vida a Dios, a darla por los demás. Robert Liardon.